¿Qué harías si presenciaras a un búfalo enfrentarse solo contra 3 leones y salir victorioso? No es una fábula ni una exageración. Fue un momento tan brutal y desconcertante que cambió el curso de varios días en la sabana. La escena fue tan intensa que incluso los carroñeros tardaron en acercarse. No hablamos de una simple defensa desesperada ni de una huida milagrosa. Hablamos de una masacre. De un animal considerado presa, enfrentándose con furia ciega a los depredadores más temidos de África. Y no solo sobreviviendo, sino acabando con ellos de forma metódica, como si hubiera planeado cada embestida. Los testigos lo describieron como una tormenta con cuernos. El sol aún no había alcanzado el cenit cuando el primer león cayó. El segundo apenas tuvo tiempo de reaccionar. El tercero intentó huir, pero el búfalo lo persiguió hasta aplastarlo contra un árbol. No fue defensa, fue ejecución. Algo en ese animal había cambiado. Tal vez no era solo un búfalo solitario. Tal vez era un símbolo de algo más antiguo y profundo. Una fuerza reprimida por generaciones, desatada en un instante. Como si la naturaleza recordara, por un momento, que incluso sus reglas pueden ser rotas. Los leones eran jóvenes, fuertes y estaban sanos. No habían cometido errores evidentes. No subestimaron a su presa. Pero aún así fueron derrotados, como si su experiencia, su instinto y su hambre no hubieran sido suficientes para detener a esa furia cornuda que brotó del polvo. Esta historia fue documentada por un equipo de investigadores que nunca pensó vivir algo así. Uno de ellos dijo, con la voz temblorosa, «Sabía que los búfalos eran peligrosos, pero esto no fue normal. Fue algo más, algo que ni siquiera los depredadores esperaban». Desde entonces, todo cambió. En la sabana africana, los roles están definidos. El león caza, el búfalo huye o resiste. Pero este caso derrumbó esa lógica. Por días, otros grupos de leones evitaron la zona, y por semanas el búfalo caminó entre los cadáveres con la indiferencia de quien ya no teme. ¿Fue venganza? ¿Locura? ¿Un simple error de los leones? Nada de eso explica por completo lo que ocurrió. Lo cierto es que desde aquel día, los relatos sobre ese búfalo comenzaron a circular como leyendas. Algunos lo llaman demonio, otros lo llaman libertador. Todos lo recuerdan. Porque cuando un búfalo mata a 3 leones en una misma mañana, ya no es solo un animal, es un mensaje, una grieta en la cadena alimenticia, una advertencia viva de que incluso en la naturaleza nada es absoluto, y que el verdadero poder a veces viene del dolor. La historia se desarrolla en la vasta extensión del Serengeti, una de las regiones más salvajes e implacables del continente africano. Aquí, la vida y la muerte se entrelazan como raíces bajo la tierra. La estación seca golpeaba con fuerza, y el aire, denso de polvo y silencio, cargaba un presagio inquietante. En esta época del año, el agua escasea, y la tensión entre especies se vuelve palpable. Los pastizales se vuelven quebradizos, los arbustos se marchitan, y los cuerpos de los más débiles comienzan a manchar el paisaje. No hay lugar para el error. Cada movimiento puede significar la diferencia entre sobrevivir o ser devorado. Entre este caos natural, emergía un animal que, por su sola presencia, ya generaba respeto. Era un búfalo cafre, macho adulto, de más de 800 kilos de músculo endurecido por años de lucha. Sus cuernos, desgastados pero letales, formaban una curva imponente. Su lomo estaba cubierto de cicatrices, cada una historia de resistencia. Pero lo más notable no era su tamaño ni su fuerza, era su soledad. Desde hacía meses, este búfalo se había separado de la manada, no por elección, sino por haber sido expulsado durante un conflicto interno que casi le cuesta la vida. Desde entonces vagaba solo, sin protección, pero también sin límites. Lo apodaban el desterrado entre los investigadores locales. Lo veían pasar a lo lejos, siempre en movimiento, cruzando territorio de leones sin mostrar miedo. Se alimentaba poco, bebía menos. Parecía un espectro más que un animal, pero sus ojos no habían perdido el fuego. Al contrario, algo ardía con más intensidad que nunca. En uno de sus recorridos,
Su presencia comenzó a inquietar a una manada de leones jóvenes que había tomado posesión de una charca cercana. Ellos eran 3 machos en ascenso, marcando territorio, consolidando jerarquía, y el búfalo solitario representaba una anomalía, un error que debía ser corregido o eliminado. Al principio lo observaron desde lejos, luego comenzaron a seguirlo. Estudiaban sus movimientos, evaluaban sus rutinas, pero el búfalo no actuaba como presa. No huía, no se escondía. En vez de eso, parecía provocarlos. De vez en cuando se detenía a vidar en su dirección, como si los invitara a acercarse. Ese comportamiento confuso llamó la atención de un grupo de biólogos que estudiaban predación en la zona. Había algo en ese búfalo que rompía con todo lo registrado. No solo sobrevivía sin manada, sino que invadía zonas de caza activas, como si estuviera buscando algo. No era casualidad, era intencional. Así, en medio de una sabana desgarrada por el calor, el hambre y la competencia, 2 fuerzas opuestas se preparaban para chocar. Por un lado, la juventud y la agresividad de 3 leones buscando afirmarse, por el otro, un exiliado endurecido por el abandono y dispuesto a no caer sin dejar marca. El primer signo de que algo estaba a punto de estallar no fue un rugido ni una estampida, fue el silencio. Una mañana, los investigadores notaron que la zona alrededor de la charca había quedado vacía. Ni impalas, ni cebras, ni elefantes menores. Solo el viento y la presencia del desterrado, quieto como una roca. Durante 3 días seguidos, el búfalo comenzó a rondar cada vez más cerca del corazón del territorio de los leones, no por accidente. Se detenía cerca de los matorrales donde solían descansar, olfateaba el aire, dejaba marcas con sus pezuñas. Era un mensaje claro: estoy aquí y no me voy a ir. La tensión fue escalando con una calma inquietante. Una noche, los leones emitieron un llamado territorial. El búfalo respondió de forma impensada. Embistió contra los arbustos, destruyendo parte del follaje donde solían descansar los felinos. Era una provocación directa, un acto de guerra sin palabras. Ya no se trataba de sobrevivir. Al amanecer del 4.º día, los investigadores hallaron una escena desconcertante. Huellas de los 3 leones rodeando un sendero estrecho. En el centro, las profundas marcas de pezuñas, salpicadas de sangre seca. No había restos, ni cadáveres, pero el aire olía a conflicto inminente. Algo había comenzado en la noche. Las cámaras trampa revelaron lo impensable. El búfalo había emboscado a los leones, no al revés. En la oscuridad, esperó a que se acercaran y atacó primero, con una violencia que rayaba en la locura. Una de las cámaras captó el instante en que levantaba del suelo a uno de los machos, lanzándolo contra un tronco. Ese mismo león fue hallado a la mañana siguiente, inmóvil, con fracturas visibles. No estaba muerto, pero apenas respiraba. El desterrado no lo había matado, todavía. Lo había dejado como advertencia, un acto frío, casi calculado, y aún quedaban 2. La respuesta de los otros leones fue inmediata. Buscaron al búfalo con insistencia, rodeando su rastro, marcando los árboles, pero él no huía. Al contrario, parecía estar jugando con ellos, apareciendo en distintos puntos del territorio, como si conociera cada rincón mejor que ellos. La sabana se convertía en un tablero de caza, invertido. La situación llamó la atención de expertos en comportamiento animal. Algunos lo interpretaron como una alteración mental producto del aislamiento. Otros sospechaban que el búfalo había vivido algo traumático que lo había empujado más allá de la lógica instintiva. Pero ninguno podía negar que el equilibrio se había roto. A partir de ese momento ya no era solo una anomalía. El búfalo se convirtió en una amenaza real. Los leones no cazaban, las presas desaparecían de la zona, y entre la bruma del calor solo quedaba un sonido, el retumbar solitario de sus pezuñas, desafiando el orden natural que siempre había reinado. La sabana no volvió a ser la misma. Cada amanecer traía nuevas huellas, nuevos rastros de confrontos sin testigos. Las hienas, oportunistas por naturaleza, evitaban acercarse. Incluso los buitres parecían desconcertados.
La tensión había alcanzado un punto crítico. No era una simple lucha territorial, era una guerra silenciosa entre fuerza bruta y ferocidad organizada. Los dos leones restantes, impulsados por la pérdida de su hermano y la amenaza directa a su dominio, se tornaron impredecibles. Atacaban presas sin hambre, destruían arbustos y lanzaban rugidos que resonaban kilómetros a la redonda. Su poder estaba siendo cuestionado, y eso en la jerarquía animal es casi una sentencia de muerte. Mientras tanto, el desterrado se volvía cada vez más temido. Algunos comenzaron a llamarlo el Heraldo del Caos. Era como si supiera cuándo aparecer, cómo evitar el ataque y sobre todo, cuándo golpear. A diferencia de otros búfalos, no se movía en línea recta, cambiaba de rumbo, usaba el terreno, provocaba y desaparecía. Una noche, los rugidos se detuvieron. El viento cambió, soplando desde el este trayendo consigo un olor metálico y denso. Al amanecer, una nueva escena fue descubierta. Restos de arbustos pisoteados, marcas de garras y un reguero de sangre. Pero no había cuerpos. El búfalo y los leones se habían enfrentado nuevamente, y ambos habían sobrevivido. La diferencia esta vez era clara. Los leones ya no eran cazadores, eran perseguidos. Sus movimientos eran más erráticos, sus cuerpos más delgados. Uno de ellos mostraba una herida en el costado, producto de una cornada que no alcanzó órganos vitales, pero que sangraba constantemente. La sabana los estaba castigando, o era el búfalo quien lo hacía. El equilibrio comenzó a resquebrajarse. Las manadas de presas migraban más lejos, alejándose de la zona del conflicto. Otros depredadores comenzaban a entrar en el área, atraídos por la disminución de competencia, pero incluso ellos parecían desconcertados por la atmósfera densa, como si algo ancestral estuviera fuera de lugar. Desde los cielos, los drones de observación captaban imágenes inquietantes. El búfalo siempre solo, siempre activo, incluso durante las horas más calurosas. Parecía incansable, un espectro con cuernos. En una de las grabaciones se lo ve empujando una roca hacia un claro, como si estuviera preparando el terreno para algo, para una última confrontación. Los científicos discutían en silencio. Algunos querían intervenir, otros decían que debían dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero la mayoría sabía que estaban presenciando algo único. No era solo un conflicto entre especies, era la expresión pura de una voluntad que se niega a ceder. Un símbolo viviente de resistencia absoluta. Y así, mientras el sol descendía sobre las llanuras agrietadas, las dos fuerzas se preparaban, sin saberlo, para el desenlace inevitable. No habría más advertencias, ni provocaciones. Solo quedaba espacio para el choque final, donde el destino de ambos se sellaría, con sangre, polvo y el silencio absoluto de la sabana. El día amaneció sin viento. El cielo estaba cubierto por nubes bajas y el aire parecía suspendido en un momento que no quería comenzar. Era como si la sabana misma contuviera el aliento. Y en medio de ese paisaje inmóvil, el desterrado apareció. Caminaba con paso firme hacia el claro donde los leones solían descansar. Aquel lugar, lleno de rastros y olores, era sagrado para los felinos. Ningún herbívoro se acercaba ahí. Pero ese día, el búfalo cruzó el umbral sin detenerse, sin dudar. Sus cuernos brillaban con una capa de barro seco y sus ojos tenían la quietud peligrosa de quien ya ha decidido morir o matar. Los leones estaban ahí, no dormían, lo esperaban. Sus músculos tensos, las garras listas, los colmillos expuestos en una mueca silenciosa. No había sorpresa, solo destino. El primero en moverse fue el más joven, herido aún en el costado. Saltó desde la maleza intentando atacar el flanco del búfalo, pero este giró antes de tiempo. El impacto fue seco, brutal. El cuerno derecho del búfalo penetró por debajo de la mandíbula del león, levantándolo en el aire como si fuera un trozo de carne inútil. El cuerpo cayó a varios metros, sin vida. El segundo león reaccionó, pero el desterrado ya estaba en movimiento, convertido en fuerza pura. Un polvo denso se elevó. El choque entre el segundo león y el búfalo fue más parejo.
El felino logró aferrarse al lomo de su enemigo, clavando garras, intentando alcanzar el cuello. Pero el búfalo giró con violencia, se lanzó contra un tronco seco y aplastó al león contra la corteza con una embestida monstruosa. Un rugido sordo y desesperado salió de la garganta del tercer león. No atacó. Retrocedió unos pasos, mirando los cuerpos inmóviles de sus hermanos. Dudó por un instante, y en la sabana ese instante es todo lo que se necesita para morir. El desterrado bajó la cabeza y cargó como un trueno. El último león intentó esquivar. Saltó hacia un costado, pero el cuerno rozó su abdomen, desgarrando piel y músculo. Cayó malherido, tratando de arrastrarse. El búfalo se detuvo frente a él, jadeando, pero no lo remató, solo lo miró. Luego, lentamente se giró y comenzó a alejarse como si hubiera cumplido su propósito. Aquel combate duró menos de 3 minutos, pero fue suficiente para redefinir el equilibrio de toda la región. 3 leones jóvenes, muertos o agonizantes. Un búfalo, herido pero erguido, caminando de regreso hacia la nada. Fue el momento en que la cadena alimenticia colapsó sobre sí misma. Desde lo alto, las aves carroñeras comenzaban a dibujar círculos. Los investigadores, escondidos a distancia, no decían palabra. Solo grababan sin poder entender del todo lo que habían visto. Porque en ese claro olvidado por la lluvia, un herbívoro había desafiado el orden milenario y vencido. Cuando el polvo finalmente se asentó, solo quedaba el eco del combate. El desterrado se alejaba lentamente, su silueta recortada contra el horizonte rojo del atardecer. Su lomo sangraba por múltiples heridas, pero su andar no mostraba debilidad. No celebraba, no miraba atrás, como si supiera que la violencia no trae gloria, solo vacío. A sus espaldas, la escena era desoladora. 2 leones muertos, uno agonizante, que ya no rugía, solo jadeaba con los ojos perdidos. Nunca antes en esa región se había registrado algo similar. Un solo búfalo, sin manada ni protección, aniquilando a una coalición de machos jóvenes y dominantes. El impacto fue inmediato y devastador. Las hienas llegaron al anochecer, pero no se acercaron de inmediato. Olfatearon desde lejos, desconfiadas. Algo en el aire aún las contenía. El olor de la sangre estaba mezclado con el de la ira, como si el terreno aún perteneciera al desterrado. Solo al pasar varias horas, comenzaron a acercarse, a devorar los restos. Los demás depredadores notaron el cambio. Esa misma noche, los leones más viejos de una manada vecina modificaron su ruta. Las presas instintivamente comenzaron a migrar hacia zonas más seguras. El miedo había cambiado de dirección. Por primera vez en mucho tiempo, el búfalo no era la presa más vulnerable, era el centro de amenaza. El león sobreviviente no duró. Fue hallado 2 días después a la sombra de un baobab, muerto por infección y deshidratación. Su cuerpo fue devorado parcialmente por carroñeros, pero su rostro conservaba una expresión de asombro, como si, hasta el final, no hubiera entendido qué había ocurrido realmente. El desterrado no volvió a ser visto en esa zona. Las cámaras no registraron más sus pasos. Algunos dijeron que había muerto por las heridas en algún rincón aislado, lejos de miradas humanas. Otros creían que seguía vivo, vagando más al sur, llevando consigo la sombra del caos que había provocado. Los investigadores debatieron largamente sobre qué había ocurrido. Algunos lo vieron como un fenómeno aislado, una anomalía producto del estrés y fragmentación territorial. Otros empezaron a cuestionar teorías sobre jerarquía predatoria, sobre la capacidad de un individuo solitario de alterar sistemas enteros. Pero no llegaron a consenso, solo a silencio. La sabana, por su parte, no esperó respuestas. Continuó su ciclo. Los cadáveres desaparecieron, las lluvias volvieron semanas después y la vida retomó su curso, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Un nuevo respeto flotaba en el ambiente,
un espacio vacío que ya no se atrevía a ocupar ningún león. Porque más allá de los rugidos, del tamaño o de la fama, ese día quedó claro que la voluntad de resistir puede superar incluso al más temido de los cazadores, y que a veces lo salvaje no está en los dientes, sino en la decisión de no ceder jamás. La primera señal del impacto no fue visual, sino sonora: el silencio. Durante días, los rugidos que marcaban el dominio de los leones cesaron por completo. La sabana, que suele vibrar con esos ecos de poder, quedó suspendida en una calma antinatural. Las presas, inquietas, comenzaron a moverse con mayor cautela. Las rutas migratorias de nus, impalas y cebras se desviaron bruscamente. Instintivamente, los herbívoros evitaban la zona del enfrentamiento. Aunque los cadáveres de los leones ya habían sido consumidos por los carroñeros, el aire aún estaba impregnado de miedo. Era como si algo invisible hubiera sido liberado allí, algo que todos reconocían y temían. Los buitres sobrevolaban el área con menos frecuencia. Las hienas, que suelen aprovechar cualquier oportunidad para establecerse, también mostraban reticencia. Algunas se acercaban por la noche, pero no se quedaban. Incluso los chacales, astutos y persistentes, parecían confundidos por el nuevo equilibrio, o más bien por la ausencia de uno. El vacío territorial fue sentido de inmediato. Sin leones dominantes en esa región, otras especies comenzaron a desplazarse hacia zonas normalmente prohibidas. Bandadas de babuinos ocuparon acantilados cercanos. Antílopes jóvenes exploraban pastos que antes no se atrevían a pisar. Era como si una barrera simbólica hubiera sido derrumbada de golpe. Pero no todo fue expansión. La falta de predadores generó un desequilibrio sutil pero profundo. Algunas especies comenzaron a sobrepoblar pequeñas áreas, consumiendo más vegetación de lo normal. Esto, a su vez, afectó a aves, insectos y hasta las fuentes de agua cercanas. Un cambio pequeño en la cadena con consecuencias amplificadas. Las cámaras de los investigadores captaban imágenes desconcertantes: presas que pasaban corriendo por territorios sin vigilancia, comportamientos erráticos, interacciones inusuales entre especies. Todo indicaba que algo se había roto. Lo que parecía una victoria aislada de un búfalo solitario estaba generando un colapso en cascada, lento pero inevitable. Los expertos en ecología comenzaron a analizar los datos. Muchos no querían creer que la ausencia de 3 leones jóvenes pudiera provocar tal alteración, pero los hechos eran irrefutables. La naturaleza había perdido un punto de anclaje y ahora flotaba en una nueva dinámica, incierta e inestable. Algunas teorías sugerían que no solo fue la ausencia de los leones, sino la manera en que murieron, no por enfermedad, ni por otro depredador, sino por una presa. Ese evento singular reescribía el instinto. Si el búfalo podía matar, ¿qué otros límites podían romperse? Lo que antes era certeza, ahora era duda. Y en la sabana, donde el orden natural se mide en miedo y respeto, esa duda era peligrosa, porque cuando el miedo cambia de dueño, el equilibrio colapsa, y lo que queda no es paz, sino una espera inquieta por lo que vendrá. ¿Qué significa que un búfalo mate a 3 leones? ¿Es solo un fenómeno biológico o es un reflejo de algo más profundo? En la naturaleza, cada acto tiene una lógica, pero este evento desbordó los márgenes del instinto. Parecía tener intención, parecía tener mensaje, y ese mensaje incomodó a todos los que lo presenciaron. Durante siglos hemos interpretado a la sabana como una estructura rígida. El león reina, la presa huye, el ciclo se repite. Pero el desterrado rompió esa narrativa. No solo sobrevivió, no solo se defendió, tomó el papel de verdugo en un teatro que no le pertenecía, y con eso trastocó los símbolos. El león representa poder, dominio, realeza. El búfalo, en cambio, es símbolo de resistencia,
de masa sin inteligencia, de número. Pero ¿y si lo que más tenemos no es al que domina, sino al que ya no tiene nada que perder? El desterrado no defendía territorio, ni manada, solo respondía al mundo con furia cruda. ¿Cuántas veces en la historia humana el oprimido se volvió amenaza? ¿Cuántos imperios cayeron por subestimar al marginado, al solitario, al expulsado? En ese búfalo no vimos solo un animal, vimos una metáfora viva del resentimiento que se transforma en fuerza, de la rabia que cuando madura en silencio, se convierte en precisión letal. Algunos testigos lo describieron como un acto de justicia, otros como una anomalía peligrosa, pero todos coinciden en que hubo algo más allá de lo biológico, un tipo de conciencia elemental, no inteligencia humana, sino una claridad instintiva que solo nace en quienes han sido heridos por mucho tiempo. El desterrado no dejó descendencia, ni construyó un legado, pero dejó una grieta en el relato natural. Porque si un solo individuo puede alterar el comportamiento de toda una comunidad salvaje, entonces el orden que creemos eterno no es más que un equilibrio frágil, mantenido por miedo y por mito. Aquel claro donde ocurrió todo quedó marcado, no por huellas visibles, sino por una energía densa, difícil de explicar. Incluso meses después, los animales evitaban el lugar, como si allí hubiese quedado atrapado algo más, una idea, una advertencia, un símbolo. ¿Quién es realmente el depredador?, se preguntó un biólogo mientras observaba las grabaciones. ¿El que ataca por hambre o el que ataca por recuerdo? ¿El que impone su voluntad por rugido o el que avanza en silencio esperando el momento de volverse tormenta? En esa historia no hubo héroes ni villanos, solo naturaleza desbordando sus propias reglas, porque a veces el más salvaje no es el que nace para matar, sino el que aprende a hacerlo cuando ya no tiene otra opción. Lo que ocurrió con el desterrado no fue un caso aislado en sentido absoluto, pero sí fue inédito en magnitud. Hay registros dispersos de búfalos que han matado a leones en defensa propia o durante intentos de rescate de miembros de la manada, pero nunca antes un solo individuo había eliminado a toda una coalición. Tras los eventos, varios institutos africanos de vida salvaje solicitaron acceso a las grabaciones. El video del enfrentamiento circuló en círculos científicos cerrados durante semanas. Algunos investigadores pidieron censura, alegando que mostrar aquello podría alimentar la percepción equivocada del animal vengativo. Otros decían que era necesario para repensar la dinámica predador-presa. En las zonas donde se difundió la historia entre comunidades locales, el desterrado se volvió leyenda. Algunos pastores lo asociaron con antiguos espíritus guerreros. En ciertas lenguas bantúes se le dio un nombre ceremonial, Mubaya, que puede traducirse como el que no olvida. Para ellos no era un búfalo, sino una advertencia. Curiosamente, tras el incidente, se registró un aumento significativo en la migración de herbívoros por rutas menos exploradas. Se cree que el vacío dejado por los leones permitió temporalmente un cambio de comportamiento, lo que favoreció la observación de nuevas especies en sectores antes poco activos. Varios años después, se encontraron restos óseos que podrían haber pertenecido al desterrado. Un cráneo con cuernos fracturados y múltiples lesiones curadas. Estaba a más de 70 kilómetros del lugar original del combate, cerca de un curso de agua donde solo los animales más solitarios se atreven a llegar. Lo más impactante fue la marca en una de las costillas, una cicatriz calcificada con forma circular, probablemente resultado de una mordida mal curada. Esa lesión podría haber sido causada por uno de los leones antes del conflicto final, un rastro corporal de la historia que se negó a morir en el viento. Hoy, en algunos circuitos turísticos del Serengeti, los guías locales narran la historia del búfalo que mató a 3 leones. Algunos decoran sus vehículos con dibujos del animal. Otros advierten, no crean que el peligro siempre viene con colmillos, a veces viene con pezuñas y memoria. En la literatura científica, el caso sigue siendo debatido. ¿Fue estrategia? ¿Simple coincidencia? ¿Una respuesta traumática? Las hipótesis abundan, pero lo cierto es que la naturaleza nos recuerda una y otra vez que ningún patrón es absoluto y que incluso una presa puede reescribir las reglas con sangre. A día de hoy, ningún otro búfalo ha replicado aquel acto,
Pero la historia quedó grabada, en los archivos, en los relatos y quizás en el inconsciente colectivo de la sabana. Porque si un solo animal fue capaz de alterar el equilibrio, ¿qué pasará cuando vuelva a suceder? ¿Te impactó esta historia? En un mundo donde los roles parecen estar definidos por la fuerza, el tamaño o la fama, este búfalo nos recordó que incluso el más solitario puede desafiar el orden. Que la furia, el dolor y la memoria también son armas. Si esta historia te hizo reflexionar, emocionarte o simplemente te dejó sin palabras, dale like al video, comenta tu opinión y suscríbete a Instinto Alfa. Porque en la próxima historia puede que no sea un león ni un búfalo, sino algo aún más salvaje.